El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaban. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y decían unos a otros: ¿quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. Sentado. Queridos hermanos, la primitiva comunidad cristiana entendía de una manera diferente este pasaje a como nosotros lo pudiéramos entender hoy. El pasaje habla de la misión. Jesús invita a sus discípulos a ir a la otra orilla del lago, es decir, a llevar la buena nueva también a los extranjeros, a los no judíos. Pero los judíos o los discípulos judíos pretenden apoderarse de Jesús, porque aun cuando había otras barcas, sin embargo ellos lo quieren llevar en la suya. Con lo cual el evangelista quiere indicar que los discípulos judíos quieren hacer las cosas no como Jesús dice, sino como ellos las tienen en la cabeza. Por eso, si leemos con atención y entendemos las figuras que utiliza el evangelista, por un lado descubrimos el viento. Es un viento amenazador, es un viento violento. No es un viento favorable, no es un viento positivo, es un viento amenazador. Pero por otro lado también descubrimos estas olas que se levantan y que también amenazan con hundir la barca. Pero no se habla solo de viento y solo de olas. Habla más bien de los vientos que provocan unos y de las olas con las que se defienden otros. A ver si puedo explicarlo. Los vientos representan la ideología judía, la mentalidad judía que, apoderándose de Jesús, lo quiere imponer desde su cultura. Y aquello a los paganos no les agrada. Y su reacción está expresada en las olas que se levantan. Y tanto el viento como las olas amenazan con hundir aquella barca. Es decir, con hacer fracasar la misión.
La misión puede fracasar porque unos la quieren imponer a su manera y porque otros también violentamente no la aceptan, o al contrario, violentamente la rechazan. ¿Cómo descubrimos que el texto se refiere a esto que estamos mencionando? Porque dice el Evangelio que Jesús estaba dormido. No han tomado en cuenta a Jesús. Siguen con sus propias ideas, con sus propios criterios, con su propia decisión, con su propia forma, con su propia manera, sin tomar en cuenta a Jesús. Jesús duerme. El problema es que cuando ven la amenaza, cuando ven que las cosas no son tan fáciles ni son tan sencillas, cuando ven la reacción de las olas, es decir, de los extranjeros, de los no judíos, entonces sí a despertar a Jesús. ¿No te importa, maestro, que nos hundamos? Y a responsabilizarlo de lo que ellos mismos han ocasionado. Incluso a culparlo de lo que ellos mismos han ocasionado. Aquellas olas se han levantado, aquella negativa de parte de los extranjeros se ha levantado por el viento, el espíritu negativo con el que ellos han realizado la misión. Y al final, lo que está a punto de fracasar es el proyecto hermoso del reino de Dios. Al final, lo que está a punto de fracasar es la experiencia de vivir como hermanos, la experiencia de dejarse conducir por Dios, la experiencia de ser verdaderamente hombres, de ser verdaderamente libres, de ser verdaderamente felices. ¿Por qué? Porque unos utilizan sus vientos y otros utilizan sus olas. Jesús ama su reino, ama al hombre, te ama a ti, me ama a mí, nos ama a todos. Y aun cuando Él no es el responsable de aquello que está sucediendo, sin embargo, siempre que se acude a Él, ahí está disponible, ahí está para tender la mano, ahí está para amansar lo que creíamos imposible. Ahí está para amortiguar aquello que pensábamos destructor. Ahí está para ayudarnos a enfrentar las amenazas. Ahí está para decirnos que no tengamos miedo, que con Él vamos por camino seguro. Por eso, en cuanto lo despertaron, reprendió al viento, el espíritu judío, la actitud de los judíos, y dijo al mar: tranquilízate, cálmate, cállate, enmudece, porque ni la actitud de los judíos, ni la respuesta de los paganos o de los extranjeros era favorable para la construcción del reino. A la orden de Jesús, el viento cesa y en el mar sobreviene una gran calma. Pero ¿qué significa también que el mar obedezca a Jesús? Hoy nosotros escuchamos la bellísima primera lectura tomada del libro de Job. El hombre tenía miedo al mar. El mar representaba en muchas formas la muerte. Muchos pescadores habían terminado muertos en el mar. Muchas veces la gente había visto la fuerza del mar. De hecho, muchos judíos pensaban que en el mar habitaba un gran monstruo marino, al que algunas Biblias llaman el Leviatán. De hecho, se pensaba que cuando el mar estaba tranquilo,
era porque aquel gran monstruo marino estaba tranquilo. Y cuando las olas se levantaban, cuando las olas alcanzaban una altura sorprendente, entonces lo explicaban ellos diciendo que el gran Leviatán, el gran monstruo marino, estaba enfadado y por eso provocaba aquellas olas. El mar era temido, representaba también muerte. Solo había alguien capaz de apaciguar el mar. Solo había alguien señor del mar. Solo había alguien que podía aquietar el mar. Dios, a quien Job presenta con las siguientes palabras. El Señor habló a Job desde la tormenta y le dijo: yo le puse límites al mar cuando salía impetuoso del seno materno. Yo hice de la niebla sus mantillas, y esto es hermoso, y de las nubes sus pañales. El mar en relación con Dios es como un niño, es como un bebé. Aunque para muchos es temible, para Dios es un pequeño inofensivo. Por eso, yo hice de la niebla sus mantillas. Yo le impuse límites con puertas y cerrojos. Y le dije: hasta aquí llegarás, no más allá. Aquí se romperá la arrogancia de tus olas. El mar podrá ser muy fuerte, pero con Dios no puede. Dios es el dueño y señor del mar. Por eso, cuando se dice que Jesús calma el viento y calma el mar, está manifestando su condición divina. Él es el Dios entre nosotros. Es la presencia de Dios entre nosotros. Ese hombre Jesús posee la condición divina. Hay que tener fe en Él. No hay que asustarse, no hay que tener miedo. Hay que confiar en lo que Él dice. Y hay que confiar en que lo que Él dice es lo que nos puede dar la felicidad verdadera, la vida verdadera, la plenitud de la vida. No hay que tener miedo, hay que confiar en lo que Él está diciendo. Hay que creer en lo que Él está diciendo, hay que hacerlo como Él dice. La gran tentación es querer hacer las cosas como nosotros o como nuestros cálculos creen, piensan o se imaginan que es mejor. El problema es que cuando hacemos las cosas, tomamos decisiones sin tener en cuenta a Dios, entonces se hunde la vida. Pasa mucho. Decidimos sin Dios, actuamos sin Dios, y cuando las cosas ya no marchan bien, empezamos a culparlo. Lo culpamos de la separación de nuestros papás cuando nunca lo teníamos en cuenta. Lo culpamos de que el esposo se fue, la esposa se fue, cuando a él nunca lo tuvimos en cuenta. Nos casamos incluso por la iglesia sin haberlo invitado a él. Lo acusamos de no haber conseguido aquel trabajo, de no haber pasado aquel examen. Lo culpamos de el alcoholismo del hijo, de las adicciones del hijo, de la hija, cuando nunca lo tuvimos en cuenta a él. Así somos. Caminamos sin Él, decidimos sin Él, actuamos sin Él. Y cuando las cosas no marchan bien, cuando aparecen los vientos, cuando aparecen las olas, entonces le decimos: ¿qué no te importa lo que estoy viviendo? ¿No decían que me amas? Entonces, ¿por qué me está pasando esto? Esta semana
he podido platicar con algunas personas que tiene poco que se han acercado a la iglesia, a Dios. Tienen un año, quizás un poco menos, de haberse encontrado con Jesús, de haberlo conocido, y hoy no les está yendo bien. Y se preguntan, ¿por qué ahora que estoy con Él, que trabajo para Él, que le sirvo a Él, que le estoy entregando mi vida, por qué ahora me pasa esto? ¿Por qué ahora? ¿Por qué hoy? No voy a contestarle lo tradicionalmente dicho. Es que cuando más te acercas a Dios, más problemas va a haber. Por favor, eso ya lo he escuchado yo hoy. La respuesta de siempre. Ahora les digo, qué bueno que te esté pasando hoy y no hace 2 años. Porque si esto que estás viviendo hoy te hubiera pasado hace 1 año y medio, hace 13 meses antes de que lo conocieras a Él, entonces no tendrías ni las fuerzas, ni las herramientas, ni las personas que pueden ayudarte a superar este momento difícil. Qué bueno que fue hoy que lo conoces a Él. Qué bueno que fue hoy que estás rodeado y rodeada de gente positiva que puede ayudarte a ver las cosas de otra forma. Qué bueno que fue hoy y no hace 2 años cuando estabas metido o metida en un ambiente nocivo. Porque estoy seguro que si esto que te pasó y te hubiera pasado hace 1 año y medio, hubieras recurrido a cosas que hubieran terminado haciéndote más daño. Pero fue hoy. Y qué bueno, porque estás frente a mí y te puedo decir que puedes salir adelante. Y te puedo decir y te puedo aconsejar que sigas caminando y que sigas luchando, porque la vida es más grande que ese problema que tienes. Pero quizás hace 1 año, hace 1 año y medio, hubieras acudido a alguien que no te hubiera llenado de esperanza. Hubieras acudido a alguien que te hubiese destruido o que se hubiese aprovechado de ti. Por eso es importante caminar al lado de Él. Es importante decidir al lado de Él. Es importante dejarlo, que se suba en nuestra barca, sí, pero no para controlarlo, para que nos controle a nosotros, para que controle nuestra vida, para que controle nuestras emociones, para que controle de verdad, para que controle aquello que nos hace daño y que nos hace hacerle daño también a los demás. Jesús, podemos decirle hoy, aumenta mi fe, porque a veces tengo miedo a hacer las cosas como tú quieres, como tú dices, por lo que puedo perder, por lo que me puede pasar, por lo que pueden decir, por lo que puedo sentir, pero ayúdame a entender que tu propuesta es mejor que la mía, que tu proyecto es mejor que el mío y que la forma y la manera como tú quieres que lo lleve a cabo es mejor que como yo lo puedo pensar. Y tengan la certeza, queridos hermanos, que la vida no será más fácil, pero tendremos más elementos, más herramientas, más personas, más fuerza para poder enfrentar cualquier tempestad, cualquier viento o cualquier ola, porque tendremos la confianza de que Él es el Señor, de que Él es el Dios verdadero y quiere lo mejor para nosotros y para todos. Que así sea. Amén.